Estamos en Alba de Tormes y vamos a realizar la visita a la exposición De Claris Mulieribus, sobre mujeres ilustres, en el convento de San Juan de la Cruz, de la Orden de los Padres Carmelitas Descalzos, junto al sepulcro de Santa Teresa de Jesús, en Alba de Tormes. Un proyecto cuya idea surge en el mes de enero del año 2024, exposición que se inauguró el 4 de mayo del mismo año 2024 y que se clausuró el 2 de febrero de 2025. En el cartel anunciador encontramos a la emperatriz Julia Soemias, acompañada de mujeres cultas, de mujeres sabias. El título latino de la exposición De Claris Mulieribus está tomado de un libro que escribe Giovanni Boccaccio, dedicado exclusivamente a biografías de mujeres cultas, de mujeres ilustres. Esta exposición, realizada por la Orden del Carmelo Descalzo, está hecha con la colaboración del Ayuntamiento de la Villa Ducal de Alba de Tormes, de la Junta de Castilla y León, de la Diputación de Salamanca y también con la ayuda de la Universidad de Salamanca y la Casa Ducal de Alba. El color azul del cartel anunciador está tomado de una iluminación del libro de Giovanni Boccaccio de Mujeres Ilustres, que se encuentra en el Museo Británico de Londres. Este color nos irá acompañando a lo largo de toda la muestra, que se extiende en toda la planta baja del convento de San Juan de la Cruz, claro exponente del barroco carmelitano, realizado bajo patronato ducal aquí en Alba de Tormes en el siglo XVII. En esta exposición nos acercamos a más de 200 obras artísticas, entre pintura, escultura y documentación de archivo. Y por medio de las piezas conocemos a una serie de grandes mujeres que han vivido en épocas muy distintas de la historia. Mujeres desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XXI. Lógicamente muy distintas entre sí unas de otras, pero todas con un mensaje actual que transmitir. Por lo tanto, caemos en la cuenta a lo largo de la historia de que el ejemplo de mujeres ilustres muy relevantes nos va acompañando a lo largo de todos los tiempos. Por lo tanto, la cuestión de la mujer no es de actualidad, aunque pueda estar de moda, porque en esta exposición comprobamos que a lo largo de los siglos hay grandes figuras femeninas muy destacadas que con su ejemplo han aportado humanismo y espiritualidad a nuestro mundo. La emperatriz Julia Soemias, que aparece en el cartel anunciador, ejerció la labor o el oficio de emperatriz, ocupó el cargo de emperatriz en el Imperio Romano en el siglo II. Después a ella le sucederá su hijo, el emperador Heliogábaro. Ella es un ejemplo en el siglo II de una mujer dedicada al gobierno, dedicada a la política, muy relevante. Las piezas artísticas en cuanto a la autoría y a la calidad y a la época son muy distintas entre sí. En esta exposición no pretendemos realizar simplemente una muestra de obras de arte. Ante todo, procuramos poner de relieve el ejemplo de las grandes mujeres representadas por los artistas en las piezas que vamos a ir recorriendo. Cada una de las mujeres irá acompañada de una reseña donde se manifiestan sus datos biográficos fundamentales y, ante todo, su ejemplo actual. En esta primera sala de la exposición encontramos un resumen de lo que después se va a desarrollar.
Nos encontramos con un capítulo dedicado especialmente a la mujer más insigne, excelsa e ilustre de todas, que es, lógicamente, la Virgen María. Contemplamos una pieza napolitana de gran belleza, procedente del monasterio de San José de las Carmelitas Descalzas de Medina del Campo. La procedencia de las obras es muy variada. 3 cuadros provienen de Londres y el resto de muy distintas ciudades y pueblos de España. La mayor parte de las piezas son de propiedad particular, por lo tanto, una ocasión única para poder ser contempladas en su conjunto. Encontraremos también en la exposición un capítulo muy especial dedicado a la mujer excepcional que es Santa Teresa de Jesús. En esta primera sala encontramos una imagen procesional procedente del Carmelo de Ledesma y también un óleo sobre lienzo procedente de Valencia de finales del siglo XVII. Encontraremos también un conjunto de mujeres muy variadas entre sí en estilos, en épocas, etc., desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XXI. Pueden estar todas ellas resumidas en esta pieza por el valor artístico que tiene. Representa a la marquesa de Legarda y se trata de un lienzo de Bartolomé Esteban Murillo, realizado a mediados del siglo XVII. Un espacio especial dedicamos a las mujeres anónimas de todos los tiempos, representadas por medio de esta señora anónima del gran retratista del siglo XIX, Federico Madrazo. Hay mujeres que nunca estarán probablemente en una exposición y podrían ser merecedoras de estarlo. Todas ellas, mujeres anónimas, se encuentran representadas en esta mujer anónima. No sabemos exactamente quién es la señora retratada y por eso representa a todas. En este magnífico retrato del famoso pintor Federico Madrazo están representadas las mujeres anónimas de todos los tiempos, de ayer, de hoy, de mañana, de siempre, que no tendrán un lugar destacado en una exposición, pero que son merecedoras de ello. Una de las piezas más distinguidas de la exposición es esta tabla de Juan de Flandes, realizada hacia el año 1507. Procede del antiguo oratorio de la Universidad de Salamanca. Representa a la izquierda a Santa Apolonia y a la derecha Santa María Magdalena. Una obra de arte excelente que forma parte de esta muestra. Podemos contemplar un libro incunable procedente de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca. Se trata del libro de Giovanni Boccaccio sobre mujeres ilustres, una edición del año 1495. Otro autor que también escribió un libro sobre mujeres exclusivamente es Álvaro de Luna. En el siglo XV, este autor escribe el libro de las claras y virtuosas mujeres. Por lo tanto, encontramos escritores que en los siglos XIII y XIV escribieron grandes obras en las que recogen exclusivamente biografías de mujeres. Otro libro, en este caso procedente del archivo del convento de los Padres Carmelitas Descalzos de Salamanca, es Este Flos Sanctorum, que recoge biografías de santos. En este caso, el libro aparece abierto por la biografía
de una gran mujer que aparece en el Evangelio, que es Santa María Magdalena. Encontramos dos grabados del siglo XIX. Contemplamos a Jantipa, mujer de Sócrates. Ella influyó de una manera muy determinante en el pensamiento filosófico de su esposo. Armida, mujer perteneciente a la mitología, grabado del siglo XIX. En este capítulo nos encontramos con Santa Teresa de Jesús como mujer excepcional. Por medio de diferentes piezas artísticas y por medio de paneles explicativos nos acercamos a la vida y a la obra de Santa Teresa de Jesús. En este óleo sobre lienzo del siglo XVII y de escuela madrileña encontramos a Santa Teresa de Jesús, escritora. Una obra especialmente destacada es esta transverberación de Santa Teresa de Jesús, realizada por el pintor Francisco de Goya y Lucientes. Es una obra religiosa de este pintor. Él mismo evoluciona posteriormente hacia otros temas. Tiene muy poca pintura religiosa. Por eso es singular esta pieza. De escuela napolitana encontramos esta escultura de Santa Teresa de Jesús, procedente de las teresianas de Salamanca. De la escuela de Alonso Cano procede este óleo sobre lienzo, Santa Teresa de Jesús en su escritorio. Del pintor del siglo XVII, Francisco Pacheco, procede esta pintura en la que se muestra Santa Teresa de Jesús en su escritorio. De José Camarón Boronat, realizado hacia 1780, procede este cuadro que representa la transverberación de Santa Teresa de Jesús. Una pieza especialmente simpática, de propiedad particular procedente de Madrid, es esta porcelana del siglo XIX, en la que aparece Santa Teresa de Jesús al lado de su escritorio, representada lógicamente como escritora, con la pluma en la mano. Esta pieza ha sido restaurada por las Carmelitas Descalzas del Monasterio de la Encarnación de Ávila. Se han conservado los adornos antiguos del hábito de la santa y se han traspasado a una tela nueva. Atribuido a Zurbarán, encontramos este óleo sobre lienzo, realizado hacia 1632. Santa Teresa escribiendo, recibiendo la inspiración del Espíritu Santo. Procede de Valencia. Transverberación de Santa Teresa de Jesús. Magnífica escultura de Nicola Fumo, realizada hacia 1723. Representa la gracia mística más significativa en la vida de la santa. El ángel con el dardo de fuego le traspasa el corazón. Gracia mística que significa que el corazón de Santa Teresa ha sido inundado del amor de Dios, ha transformado su vida y ella, llena de la grandeza del amor divino, ha cooperado en la transformación del mundo según los planes de Dios. Y a partir de aquí nos vamos a ir acercando a grandes mujeres seguidoras de Santa Teresa de Jesús, que desde el siglo XVI hasta el siglo XX han caminado siguiendo los pasos de la Santa Andariega, y ellas mismas son ejemplo de humanismo y de gran espiritualidad. Nos encontramos con Catalina de Cristo. Había nacido en Madrigal de las Altas Torres en 1543. Este óleo sobre lienzo fue pintado por Leonor de la Misericordia hacia 1610. Monja
del Carmelo de Pamplona, perteneciente a la ilustre familia de los Guendulain, monja muy culta que pintó el cuadro de Catalina de Cristo. Catalina fue la fundadora del Carmelo Descalzo en Pamplona y en Barcelona. Procedente del monasterio de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Jesús de Madrid, nos encontramos con este lienzo de la Madre Mariana Francisca de los Ángeles. De este mismo monasterio procede la escultura de la Transverberación de Santa Teresa de Jesús de Nicola Fumo. Mariana Francisca de los Ángeles vivió entre 1637 y 1697 y fue la fundadora de las Carmelitas Descalzas que actualmente se encuentran en la calle Ponzano, en Madrid. La famosa pintora Isabel Guerra, monja cisterciense, llamada la pintora de la luz, realizó este óleo sobre lienzo que procede de las Carmelitas Descalzas de Zaragoza, obra pintada en 1988, representando a Santa Teresa de Jesús, que aparece sentada en alto, y está enseñando a Isabel de Santo Domingo, que aparece sentada en el suelo. Se observa la atmósfera de la celda en la que se encuentran. Isabel de Santo Domingo había nacido en Cardeñosa, pueblo de Ávila, en 1537. Muere en Ávila en 1623. Fundadora de monasterios, colaboradora con Santa Teresa de Jesús en la reforma del Carmelo Descalzo. Una de las grandes hijas de Santa Teresa de Jesús es Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que había nacido en 1891 y que morirá en 1942 en la cámara de gas en Auschwitz. De procedencia judía, leyendo el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, se convierte al cristianismo, entra en el Carmelo y posteriormente será llevada a la cámara de gas y morirá en el campo de concentración de Auschwitz. Ella había sido una gran profesora universitaria, una mujer intelectual extraordinaria. Sus obras completas ocupan varios volúmenes muy gruesos, donde manifiesta su pensamiento filosófico y también teológico. Conferenciante, profesora de universidad, una de las mujeres más cultas de su tiempo. Está nombrada por San Juan Pablo II patrona de Europa. Su vida, su ejemplo, el testimonio ante la muerte en el campo de concentración es del todo extraordinario y manifiesta la grandeza y la fortaleza de la fe. Este óleo sobre lienzo procede del convento de los Padres Carmelitas Descalzos de Ávila. Vemos también representada a Santa Teresa Benedicta de la Cruz en este óleo sobre lienzo realizado en 2023 por el pintor portugués que tiene su estudio en Londres, Rubén Emmanuel Lourenço Ferreira. De Londres proceden 3 obras. Esta es la primera con la que nos encontramos en esta muestra. Trasladándonos a Francia, conocemos a Santa Isabel de la Trinidad. Sus obras completas están publicadas y son de gran calidad espiritual. Había sido concertista de piano en Francia. Había nacido en el año 1880 y morirá en el año 1906, con tan solo 26 años. Entró en el Carmelo en 1901, por lo tanto, solamente permaneció en la Orden del Carmen Descalzo 5 años. El ejemplo de su vida es un testimonio impresionante de fe y de entrega
sobre todo en tiempo de enfermedad. Nos encontramos con Madame Acquarie, la Beata María de la Encarnación. Este óleo sobre lienzo del siglo XVII procede del monasterio de San José, de las Madres Carmelitas Descalzas de Toro. Madame Acquarie había nacido en 1566, procedente de una familia acomodada. Se casó y tuvo 6 hijos. Posteriormente, después de vivir una serie de vicisitudes y de circunstancias distintas, ingresará en el Carmelo en 1613, después de enviudar. Morirá en 1618. De Madame Acquarie, Beata María de la Encarnación, tenemos también esta escultura de escuela castellana, procedente de las Carmelitas Descalzas de Salamanca, Fundación Teresiana en Salamanca, actualmente en la localidad de Cabrerizos. Ana de San Bartolomé fue enfermera de Santa Teresa de Jesús. Este retrato procede del convento de San Juan de la Cruz, de Alba de Tormes. Había nacido en 1549. Acompañó a Santa Teresa de Jesús sobre todo en los últimos años de su vida, siendo su enfermera, su confidente, también su secretaria. Ana de San Bartolomé había entrado en el Carmelo de San José de Ávila en 1572. No sabía escribir. Santa Teresa le enseñó. Y ahora tiene publicadas sus obras completas, de gran calidad literaria y también espiritual. Llegó a ser consejera de la corte en Amberes, donde finalmente murió y donde se encuentra su sepulcro, después de haber extendido la reforma teresiana en Francia y en diversos lugares de los Países Bajos. Trasladándonos al siglo XX, nos encontramos con Santa Maravillas de Jesús. Ella había nacido en 1891 y morirá en el monasterio de la Aldehuela en 1974. Esta escultura de madera policromada procede del monasterio de la Aldehuela, donde está su sepulcro. Santa Maravillas de Jesús es la carmelita descalza más extraordinaria en el siglo XX, denominada la Santa Teresa del siglo XX. Fundó 11 monasterios de carmelitas descalzas en España y uno en la India. Amó especialmente la Orden del Carmelo Descalzo y fue canonizada por el Papa Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003. De la Madre Maravillas poseemos también este óleo sobre lienzo procedente del monasterio de Carmelitas Descalzas de Mancera de Abajo, en Salamanca, lugar histórico de la Orden del Carmelo Descalzo, donde vivió San Juan de la Cruz, visitado el lugar por Santa Teresa de Jesús y recuperado para la Orden por Santa Maravillas de Jesús en 1944. Beatriz de Jesús era sobrina carnal de la Madre Teresa. Había nacido en Alba de Tormes en 1560. Entró en la orden fundada por su tía. Después de colaborar en la fundación de Madrid, murió allí. El gran imaginero cordobés Francisco Romero Zafra realizó esta imagen de Santa Teresa de Jesús en el año 2023. Aparece la santa con el libro en las manos, vestida con el hábito que ella ideó para sus hijas las carmelitas descalzas.
La madre Ana de Jesús había nacido en 1545. Contemplamos un óleo sobre lienzo del siglo XVII donde aparece dejando las joyas antes de entrar en el Carmelo. Ingresó en el convento de San José de Ávila. Había nacido en Medina del Campo en 1545 y morirá en Bruselas en 1621. Una de las carmelitas descalzas más insignes. La vemos representada en un óleo sobre lienzo del siglo XVIII procedente del Carmelo de Toro y en una escultura de gran belleza del siglo XVIII también procedente del convento de los Padres Carmelitas Descalzos de Medina del Campo, lugar donde nació Ana de Lovera y Torres. Sus biógrafos afirman que destacaba por su gran belleza física. Conoció desde el inicio a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz. Posteriormente extendió la reforma teresiana en Francia y en los Países Bajos. Una mujer de una gran cultura, hablaba perfectamente y escribía en latín, en francés y en flamenco. Recogió los escritos de la Madre Teresa para entregárselos a Fray Luis de León, el gran intelectual del momento, que los publicó en 1588. Se encargó también de la traducción de los escritos de la Madre Teresa, incluso al flamenco, y también de reproducir escenas de la vida de Santa Teresa de Jesús, encargándoselas a artistas flamencos, realizando así una importante colección de grabados. También encargó estampas de San Juan de la Cruz. Murió en Bruselas y ha sido beatificada el pasado 29 de septiembre por el Papa Francisco. Podemos contemplar un manuscrito de la Beata Ana de Jesús del año 1571. Se trata de la fórmula de profesión que se conserva en el libro de profesiones de la Fundación Teresiana de Salamanca, donde ella hizo su profesión. Del mismo monasterio procede este óleo sobre lienzo de carácter devocional, que representa a la Madre Ana de Jesús con el corazón en la mano, signo de la entrega total a Jesucristo, a su Iglesia, a la Orden del Carmelo Descalzo. Nos encontramos con la patrona de la Orden, madre y hermana de los Carmelitas Descalzos, Nuestra Señora del Carmen, de Miguel Mateo Maldonado y Cabrera, pintor mexicano que realiza esta obra a mediados del siglo XVIII. El mejor retrato que se conserva de la venerable María de San José es el que contemplamos aquí, procedente de la Fundación Teresiana de San José de Sevilla. Es un óleo sobre tabla. María de San José, del tiempo de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, que había nacido en Toledo en 1548, una gran mujer que tiene también publicadas sus obras y que después de ser priora en Sevilla, extendió la reforma de Santa Teresa de Jesús en Portugal, fundando en Lisboa. María de San José morirá después de pasar por diversas vicisitudes en el convento de Carmelitas Descalzas de Cuerva, en Toledo, en 1603. De la Fundación Teresiana de Malagón procede este óleo sobre lienzo, que representa a la Beata María de Jesús. Había nacido en 1560 en Tartanedo, un pueblo de Guadalajara. María de Jesús
está especialmente relacionada con la Fundación Teresiana de Toledo, donde está su sepulcro. Este retrato está realizado el mismo día de la muerte de María de Jesús, en Toledo. Encargo que la comunidad de Carmelitas Descalzas de Toledo realizó a un pintor para obsequiárselo a las Carmelitas Descalzas de Malagón. Por lo tanto, está representada muerta, aunque tiene los ojos abiertos. Según historia legendaria, las Carmelitas Descalzas de Toledo rezaron ante la petición del pintor de que María de Jesús abriese los ojos. Tuvieron por un portento que ella, estando muerta, abrió los ojos, y así fue retratada por el artista, cuadro que se envió desde Toledo a Malagón porque una de las Carmelitas Descalzas de Malagón, íntima amiga de María de Jesús, había sido aya de Felipe IV y tenía especial interés en poseer una pintura, un retrato de su gran amiga, que muere en Toledo en 1640. La beata María de Jesús, que fue beatificada por Pablo VI en 1976, fue pintada para el Carmelo de Toledo, de donde procede este óleo sobre lienzo del siglo XVII. Encontramos a la beata María Sagrario de San Luis Gonzaga. Había nacido en Lillo, Toledo, en 1881. Es la primera mujer que estudió la carrera de farmacia en España, una de las primeras mujeres universitarias. Entró en el convento de Carmelitas Descalzas de Madrid y murió martirizada la noche del 14 al 15 de agosto de 1936. Había estado presa en una checa y los testimonios de esos días de sufrimiento son exclusivamente de entrega, de sacrificio, de perdón y de amor. Es la patrona de los farmacéuticos y fue beatificada por San Juan Pablo II en el año 1998. La carmelita descalza más importante del siglo XVIII es la venerable Madre María Antonia de Jesús. Fue la fundadora del Carmelo de Santiago de Compostela. De aquel monasterio procede este óleo sobre lienzo, pintado en 1989 por la carmelita descalza María Isabel de la Trinidad. Tenemos publicados los escritos espirituales de la Madre María Antonia de Jesús. De Blas de Prado, importante pintor, procede este óleo sobre lienzo de Nuestra Señora del Carmen, realizado hacia el año 1590, de colección particular, procedente de Valencia. Del monasterio de Carmelitas Descalzas de San José de Guadalajara procede esta obra, realizada en 1985. Representa a las tres beatas mártires de Guadalajara, María Pilar, Teresa y María Ángeles, que en la persecución religiosa de 1936 fueron martirizadas, convirtiéndose después en las primeras beatificadas por San Juan Pablo II en 1987, las primeras beatificadas de la persecución religiosa en España. Su testimonio de amor y perdón es verdaderamente admirable y del todo sobresaliente. La pequeña gran santa, Teresa de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, óleo sobre lienzo, pintado en 2021, procedente de Londres, del taller de Rubén Emmanuel Lourenço Ferreira.
extraordinario pintor joven de la actualidad. Exponemos también dos fotografías de Santa Teresita del Niño Jesús, con 15 años, una antes de entrar en el Carmelo y la otra recién iniciado el tiempo del noviciado. Santa Teresita del Niño Jesús fue propuesta por la UNESCO en el año 2022 como ejemplo para todo el mundo. Su autobiografía Historia de un alma ha alcanzado más de 500 millones de ejemplares. Ella habla el lenguaje del amor divino que se manifiesta en la caridad con el prójimo. Santa Teresita había nacido en el año 1873 y muere en 1897, con tan solo 24 años. Fue declarada doctora de la Iglesia en 1997 por el Papa Juan Pablo II. Hemos concluido el capítulo dedicado a Santa Teresa de Jesús y a sus seguidoras desde el siglo XVI hasta el siglo XX, y en el claustro nos vamos a encontrar con un conjunto muy variado de mujeres que han vivido en muy diferentes épocas, pero todas con un mensaje actual que transmitir. De escuela italiana del siglo XVI, en óleo sobre piedra de ágata, encontramos el nacimiento de la Virgen María, donde aparece Santa Ana, representada también en esta escultura de escuela burgalesa del siglo XVI. De la misma escuela y también de la misma época, Santa Águeda, que aparecerá también representada en un óleo sobre lienzo de un pintor napolitano del siglo XVII llamado Massimo Stazione. La educación de la Virgen María, de José Montes de Oca, realizada esta obra en Sevilla hacia 1720 en terracota policromada, de colección particular de Madrid. El mismo tema representado por la Escuela de la Roldana en Sevilla en el siglo XVII. De escuela francesa, Flora, considerada la diosa de las flores y de los jardines, óleo sobre lienzo del siglo XVIII, de colección privada procedente de Salamanca. Santa Ana, junto con Santa Águeda de Juan del Castillo, obra realizada sobre tabla en el siglo XVII en Sevilla. De colección privada, la Duquesa de Escalona, de Alonso de Miguel Tobar, pintor que realiza esta obra a mediados del siglo XVIII. Doña Josefa Benavides Silva y Manrique de Lara, Duquesa de Escalona, que resplandeció en su época por sus virtudes y especialmente por su dedicación a los necesitados. Santa Gertrudis, del siglo XVII, procede del monasterio de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen, de las Madres Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes. Había nacido Gertrudis en 1256 y vivió una vida mística de unión con Dios de extraordinaria belleza. Procedente de Londres y del pintor Rubén Emmanuel Lourenço Ferreira, Santa Teresa de Calcuta, obra realizada en el año 2019, de un realismo extraordinario. Podemos contemplar también una escultura realizada en terracota que representa a la Madre Teresa de Calcuta. Se trata de una pieza que reproduce las mismas proporciones físicas de Santa Teresa de Calcuta, con la postura que ella adquiría sentándose en el suelo para la oración. El título de este óleo sobre lienzo es Elegantes mujeres tocando música, de Jacques-François Courtin, pintor francés que
Hacia 1740 realiza este óleo sobre lienzo. La primavera, representada por Juan van der Hamen, de escuela madrileña y de colección privada, obra realizada hacia 1620. Peculiar atractivo ejerce en la exposición este óleo sobre tabla del siglo XVI de escuela española que representa a doña Beatriz de Ahumada, madre de Santa Teresa de Jesús. Era hija de Juan Dávila y Ahumada y de Teresa de las Cuevas y Oviedo. Había nacido en Olmedo, de ilustre familia castellana, en 1495. Se casó con Alonso Sánchez de Cepeda, que había nacido en Ávila en 1471. Alonso tenía 2 hijos de un primer matrimonio, por lo tanto era viudo. Se casa con Beatriz y del matrimonio nacen 10 hijos, entre ellos Santa Teresa de Jesús. La santa, en el libro de la vida, en los primeros capítulos, habla con gran delicadeza de sus padres y de sus hermanos. La beata María Ana de Jesús, retrato anónimo del siglo XVII, procedente del convento de las Madres Mercedarias Descalzas de Toro. Había nacido en Madrid en 1565, en el seno de una familia acomodada relacionada con la corte. Su padre trabajaba al servicio del rey Felipe II. Muere María Ana de Jesús en 1624, después de una vida de alta espiritualidad, beatificada en 1873 por el Papa Pío VI. Luisa Roldán aparece en un óleo sobre lienzo del siglo XVIII, esculpiendo. Se trata de la gran escultora de la corte en el siglo XVII. Había nacido en Sevilla en 1652, morirá en Madrid en 1706. De colección francesa tenemos 4 grandes y hermosos cuadros que representan a 4 heroínas de la antigüedad: Judith, Dalila, Salomé y Lucrecia. Judith, más allá de la viuda que decapita a Holofernes, emerge como un símbolo de la resistencia y la fe. Su mirada desafiante y su postura decidida la convierten en una figura poderosa y autoritaria. Dalila, tradicionalmente asociada con la traición y la debilidad, es representada con una sensualidad ambigua, sugiriendo una mayor complejidad psicológica. Su relación con Sansón se convierte en un juego de poder y seducción. Salomé es la joven que obtiene la cabeza de Juan Bautista, retratada con gran belleza, convirtiéndose en un icono de la fatalidad y la tentación. Lucrecia será víctima de la violencia sexual. Se transforma en un símbolo de pureza y de virtud. Al acabar con su vida, no muestra debilidad, sino más bien resistencia y dignidad. Santa Escolástica, procedente del monasterio de Madres Benedictinas de Alba de Tormes, monasterio de Nuestra Señora de las Dueñas. Porta en su mano el báculo y también un libro. Posiblemente se trate de la regla de San Benito. Santa Escolástica, hermana del gran San Benito, representada aquí por José de Mora, de escuela granadina. Retrato sacralizado, óleo sobre tabla, del gran pintor Mabuse, del siglo XVI. Representa a Isabel de Portugal, que lleva en brazos a su hijo Felipe II.
retrato sacralizado que evoca a la Virgen María y al Niño Jesús. Podemos contemplar 3 piezas que representan a la mártir Santa Inés, que muere en el año 305, un relieve anónimo de escuela española del siglo XVI, un óleo sobre lienzo de escuela italiana del siglo XVII y un busto relicario de escuela castellana del siglo XVI. Del palacio de don Juan II, donde nació la reina Isabel la Católica, actualmente monasterio de Nuestra Señora de Gracia, de Madres Agustinas, de Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. De ahí procede este óleo sobre lienzo de Santa Rita de Casia, nacida en Casia, Italia, en el año 1381. Fue canonizada en el año 1900 por el Papa León XIII. El rapto de Europa, de Zacarías González Velázquez. Realizada esta obra en óleo sobre lienzo en el año 1820, de colección privada procedente de Valencia. Atribuido a Francisco de Goya, encontramos este óleo sobre lienzo de Santa Catalina Tomás, realizado hacia 1775 y procedente de colección particular de Palma de Mallorca. Leonor de Toledo había nacido en Alba de Tormes en 1522, perteneciente a la familia ducal. Duquesa consorte de Florencia, se casa con Cosme I de Medici, muere en Pisa en 1562 y es reconocida por haber introducido en Italia costumbres españolas. Cleopatra de escuela flamenca, óleo sobre tabla del siglo XVI. Santa Bárbara, escuela italiana del siglo XVII, óleo sobre lienzo. Leonor Madrid Ávila, retratada por Ricardo Macarrón Jaime, hacia 1991. Esta señora en la exposición es la última en morir. Vive entre 1932 y 2021. Mujer a quien se puede atribuir el título de benefactora de la Orden del Carmelo Descalzo, alimentándose de la espiritualidad del Carmelo. Había nacido en Madrid, en una familia de ascendencia abulense, esposa, madre, abuela, que se dedica a cooperar de manera muy eficaz en asociaciones benéficas al servicio de los más necesitados, viviendo una vida de extraordinaria fe. En Madrid transcurrió la mayor parte de su vida. Rodeada de sus hijos y nietos, murió como cristiana ejemplar el 11 de noviembre de 2021, después de haber dejado a su paso por la tierra una senda esmaltada de entrega, ejemplo, testimonio y generosidad. Verónica Cascón, joven de Mogarraz en Salamanca, aparece retratada por la gran fotógrafa Rosa Gómez, natural de la Alberca en Salamanca. Así es tu luz, es el título de esta fotografía que ha ganado premios de carácter internacional. Aparece Verónica Cascón con un típico traje propio de las tierras serranas de Salamanca. La Sibila Délfica, del siglo XVII de escuela madrileña, aparece anunciando la encarnación del Señor. Las 4 sibilas de escuela italiana del siglo XVI. Se trata de mujeres profetisas. María Luisa de Parma, que nace en Parma, Italia, en 1751 y muere en Roma
en 1819. Princesa de origen parmesano, cuya vida está envuelta en leyenda. Manuela Causa es un prototipo de mujer empresaria en el siglo XVII en Valencia. Tenía una empresa dedicada a la fabricación de tejidos de seda. Ella dirigió su propia empresa y después le sucedieron sus hijos. Santa Ángela de la Cruz, que nace en Sevilla en 1846 y muere en 1932 en la misma ciudad hispalense, funda la Congregación de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, dedicadas especialmente a la atención a pobres y enfermos. Óleo sobre lienzo de Raúl Berzosa Fernández, pintado en 2023. Terracota de Alejandro López Aragüez, realizada en 2019. Podemos fijarnos en el detalle de la mano de la niña que, agarrándose a Ángela de la Cruz, encuentra en ella la protección, encuentra en ella el apoyo y la ayuda que precisa. Acercándonos al mundo de la música, encontramos a Santa Cecilia de Ignacio Stern, pintor austríaco que trabaja también en Roma y que pinta este óleo sobre lienzo hacia 1730. Nuevamente Santa Cecilia de Theodor van Trulden, pintor de los Países Bajos del siglo XVII. Continuando en el mundo de la música, nos encontramos a Montserrat Caballé, cantante lírica española, una de las más grandes sopranos del siglo XX. Este óleo sobre lienzo, pintado en 1980 por Rafael Ramírez Maro, pintor peruano, se encuentra en una casa de la familia Caballé en Gerona. Santa Catalina, de escuela italiana del siglo XVI, óleo sobre piedra de ágata. Encontramos a Santa Lucía, que vivió entre finales del siglo III e inicios del siglo IV, de Juan de Archieta, siglo XVI. Santa Lucía nuevamente, de Arnau de Bruselas, del siglo XVI también. Santa María Egipciaca, que vive entre el año 344 y 421, escultura de Pedro de Mena del siglo XVII. La misma santa, pintada por Juan de Villoldo hacia 1540, óleo sobre tabla. Santa Clara de Asís, obra procedente del monasterio del Corpus Christi de las Madres Clarisas de Salamanca, realizada en el siglo XVIII. Aparece en este óleo sobre lienzo del siglo XVII Santa Clara de Asís con Santa Teresa de Jesús, procedente del monasterio de las Franciscas Descalzas de Salamanca. Especial interés suscita Santa Clara de Asís, óleo sobre cobre de escuela napolitana del siglo XVII. Procede de las Carmelitas Descalzas de Peñaranda de Bracamonte. Perteneció al virrey de Nápoles, don Gaspar de Bracamonte, que tenía en su oratorio este óleo sobre cobre. Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, escuela española del siglo XVII. Úrsula vivió entre el año 300 y 600 después de Cristo, en una época sin datación cierta. Vemos este óleo sobre lienzo de escuela colonial del siglo XVIII. Dedicamos una galería completa a Santa María Magdalena, según el Evangelio, la primera mujer a la que Jesucristo se le aparece resucitado.
Hemos de considerar que la primera aparición debió ser a su madre, la Virgen María, aunque no se encuentra testificada en el Evangelio, porque ella lo guardaba todo en su corazón. Jesucristo resucitado, en el Evangelio se le aparece a María Magdalena y ella anuncia la gran noticia a los apóstoles. Santa María Magdalena, representada en bronce por Antonio Cánova, hacia 1810. Afirma Santa Teresa: era yo muy devota de la gloriosa Magdalena y muchas veces pensaba en su conversión, en especial cuando comulgaba, que como sabía estaba allí cierto el Señor dentro de mí, poníame a sus pies pareciéndome no eran de desechar mis lágrimas. Recorremos la galería dedicada a Santa María Magdalena. Óleo sobre piedra de ágata, anónimo italiano del siglo XVIII. Óleo sobre lienzo, de Francisco Antolínez, de escuela madrileña, hacia 1680. De Abraham Bloemart, óleo sobre lienzo, hacia 1640. De un seguidor de Guido Reni, del siglo XVII, óleo sobre lienzo. De Francisco de Zurbarán, óleo sobre lienzo, hacia 1640. De Luis Tristán, óleo sobre lienzo, hacia 1610. Santa María Magdalena en éxtasis, de Jacques Bélanger, pintor francés, que realiza esta obra en 1605. Santa María Magdalena, de Pedro López Calderón, escuela mexicana del siglo XVII. Dedicamos un lugar especial a Isabel I de Castilla, Isabel la Católica. Retrato sacralizado, de escuela castellana del siglo XVII, perteneciente a la Comisión Isabel la Católica de Valladolid. De la misma procedencia, un bronce que representa a Isabel la Católica, realizado por Francisco Javier Galán Domingo en el año 2018. En la vitrina encontramos obras bibliográficas de gran relieve. Breviario de la Reina Isabel la Católica, anónimo flamenco del siglo XV. Se trata de un facsímil de lujo, un manuscrito iluminado y publicado por Moleiro, perteneciente a la Comisión Isabel la Católica de Valladolid. Encontramos el codicilo de la Reina Isabel I de Castilla, realizado el 23 de noviembre de 1504 en Medina del Campo. Testamento de la Reina Isabel la Católica, firmado el 12 de octubre en la fiesta de la Virgen del Pilar del año 1504. Encontramos el libro de horas de la Reina Isabel la Católica. Es un anónimo flamenco del siglo XV. Vemos un facsímil de lujo realizado por Moleiro. Reclinatorio de la Reina Isabel la Católica. Se trata de una réplica del que se encuentra en la Capilla Real de Granada del siglo XV. Madera tallada en su color. Procede de una donación y se encuentra en el convento de San Juan de la Cruz de Alba de Tormes. Santa Elena, madre del emperador Constantino. Esta pieza está realizada por Juan de Bascardo en el siglo XVII. Gracias a la determinante influencia realizada por Santa Elena sobre su hijo el emperador Constantino, el Imperio Romano abrazó la fe cristiana en el año 325 por medio del Edicto de Milán. Tengamos en cuenta que en aquel momento regía la norma cuius regio eius religio, según el gobernante, así la religión de los gobernados.
El emperador Constantino, por la influencia de su madre Santa Elena, abraza la fe cristiana y con él el imperio romano abandona el paganismo y abraza el cristianismo. Santa Isabel dando a luz, óleo sobre tabla de Pedro Machuca, realizado hacia 1530. Delfina de Provenza perteneció a la ilustre familia de los Ligne. En común acuerdo con su esposo, vivió una vida cristiana muy ejemplar, ayudando a su marido a hacer lo mismo. Santa Isabel de Hungría. Procede esta pieza de colección privada de Salamanca, óleo sobre lienzo del siglo XVII. La reina de Hungría aparece en esta imagen devocional del siglo XIX, representada con las flores en el delantal. Esta obra procede del convento de Santa Isabel, de las Madres Isabeles, de Alba de Tormes. Murió Isabel de Hungría con tan solo 24 años. Su muerte fue motivada por su total donación a la misericordia sin límites. En 1235 se celebró su canonización. Reina de Hungría, que había nacido en 1207, fundó hospitales para pobres y ella misma, atendiendo a los enfermos, contrajo una enfermedad infecciosa de la cual murió, dando un ejemplo extraordinario de caridad. Santa Isabel de Hungría, en este óleo sobre lienzo del siglo XVII, aparece dando limosna a un pobre. El cuadro procede del monasterio de Santa Isabel de Salamanca. La duquesa de Alba, doña Cayetana Fitzjames Stuart y de Silva, carboncillo realizado en 1950 por Emilio López. Poseedora de 46 títulos nobiliarios, 14 veces grande de España. Fue bautizada en el Palacio Real de Madrid, siendo sus padrinos los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Especialmente vinculada por el título nobiliario más importante de la casa con esta villa ducal de Alba de Tormes. Vivió como sintió es el epitafio que ella quiso que se colocase en su sepultura. Las dos santas patronas de Sevilla de la escuela de Murillo en el siglo XVII, Justa y Rufina, que habían nacido en el año respectivamente 268 y 270 y que fueron martirizadas en el año 287. Procedente del Palacio de Liria en Madrid, a modo de colaboración por parte del actual duque de Alba, la emperatriz Eugenia de Montijo, del pintor Winterhalter, que realiza esta obra hacia 1870. La condesa de Peñaranda María del Rosario Tellez Girón, del pintor Álvarez de Sotomayor. Procede del convento de las Carmelitas Descalzas de Madrid. Obra realizada hacia 1940. Procedente de la corte encontramos a Isabel María de Azcárraga y Cortázar, que era una menina pintada por Juan Bautista Martínez del Mazo, en Madrid hacia 1650. María Amalia Teresa de Borbón dos Sicilias, pintada por José Pereira y Romero en 1868. Este retrato, óleo sobre lienzo,
Procede de la colección del infante Sebastián Gabriel de Borbón. María Amalia Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Habsburgo-Lorena fue emperatriz de Francia por matrimonio. Tuvo 10 hijos. Uno de ellos, quizá más conocido, es el príncipe Antonio, duque de Montpensier, infante de España, casado con Luisa Fernanda, hija de Fernando VII de España. Tengamos en cuenta que María Amalia Teresa sufre varios exilios por las adversas circunstancias políticas de la época en el siglo XIX y ante todo se dedicó a educar cristianamente a sus hijos, transmitiéndoles sólidas virtudes y procurando evitarles el mayor sufrimiento posible. Fabiola de Mora y Aragón. Tenemos un óleo sobre lienzo de 1963 y un retrato realizado por Amer, importante retratista madrileño, que realiza esta obra en 1960. Fabiola de Mora y Aragón había nacido en Madrid en 1928. En 1960 se casa con el rey Balduino de Bélgica, convirtiéndose por lo tanto en reina de los belgas. Compartió todas las alegrías y sufrimientos del pueblo belga. Tomó parte en la vida social y cultural. Tuvo un fuerte compromiso con el bienestar social y bienestar también de la juventud. Estableció una secretaría social de la reina para atender numerosas solicitudes de ayuda recibidas cada año. En 1992 presidió la cumbre sobre el progreso económico de las mujeres rurales en el Palacio de las Naciones de Ginebra. Realizó numerosos viajes por todo el mundo y pronunció discursos que constituyen el aspecto más visible de su aportación. Una mujer de una gran cultura que vivió siempre íntimamente unida al rey Balduino, matrimonio ejemplar por su vida de fe y especialmente por su piedad mariana. Este capítulo está dedicado a Santa María Virgen, la más excelsa de todas las mujeres. Dice San Juan de la Cruz: la gloriosísima Virgen Nuestra Señora, la cual estando desde el principio levantada en este alto estado, nunca tuvo en su alma impresa forma de alguna criatura, ni por ella se movió, sino siempre su moción fue por el Espíritu Santo. Y Santa Teresa de Jesús nos dice: no pienses cuando ves a mi madre que me tiene en los brazos, que gozaba de aquellos contentos sin grave tormento. Después que le dijo Simeón aquellas palabras, la dio mi Padre clara luz para que viese lo que yo había de padecer. Los que más cercanos anduvieron a Cristo nuestro Señor fueron los de mayores trabajos. Miremos los que pasó su gloriosa Madre. Gran cosa es lo que agrada a nuestro Señor cualquier servicio que se haga a su Madre. También otros autores espirituales del Carmelo han dedicado elogios hermosos a la Virgen María, Madre de Dios Inmaculada. Cuadros deliciosos y encantadores, efigies en la historia del arte, nos iluminan a la Virgen. Ella nos habla con encantadora sencillez y cariño de madre, nos invita a acercarnos. San Ambrosio dice que la mayor después de Dios, con una belleza tan grande que es imposible imaginarla mayor, es la Virgen María. En esta sala nos encontramos el espacio dedicado a la mujer más ilustre y excelsa de todas, sin comparación, que es la Virgen María. La Virgen orando, del Sassoferrato, óleo sobre lienzo, del siglo XVII.
La Virgen María con el Niño Jesús y San Juanito, obra de Luis Salvador Carmona, del siglo XVIII. De Cayetano de Acosta, realizada en Sevilla esta Purísima, de mediados del siglo XVIII. Virgen con el Niño Jesús y los ángeles, de escuela napolitana, del siglo XVIII. Una de las esculturas más destacadas de la muestra es la Purísima de Gregorio Fernández, gran escultor castellano del siglo XVII. Óleo sobre tabla del siglo XVII, realizado por Vicente Juan Masip. Era el hijo del gran pintor Juan de Juanes. Representa aquí a la Sagrada Familia, con Santa Isabel y San Juan Bautista. De un seguidor de Juan de Juanes del siglo XVI, la Virgen María con el Niño Jesús, Santa Isabel y San Juan Bautista. Purísima de Alonso Cano, de mediados del siglo XVII. Purísima de Pedro de Mena, madera policromada, obra realizada a mediados del siglo XVII. Especialmente distinguida es esta pieza, el verdadero rostro de la Virgen María, del gran pintor Juan de Juanes, del siglo XVI. La Virgen María con el Niño Jesús y San Juanito, de Luis de Morales, que realiza este óleo sobre tabla en el siglo XVI. Virgen de Guadalupe, de escuela mexicana, anónima, del siglo XVIII. Nuestra Señora del Carmen, grabado anónimo del siglo XIX. Óleo sobre lienzo que representa a la Purísima de Zacarías González Velázquez, que realiza esta obra hacia el año 1810. Una de las esculturas más valiosas de la muestra es esta Virgen sedente, sentada con el niño, de Luisa Roldán, llamada la Roldana, que nace en Sevilla en 1652 y muere en Madrid en 1706. Se trata de una gran escultora, la gran escultora de la corte, en Madrid en el siglo XVII. Inicia su taller en Sevilla. Su esposo era su ayudante, la gran artista era ella. Fijémonos en la complicidad que consigue dentro de la belleza de las imágenes entre el hijo y la madre. Esta pieza conserva su estado original, conserva su estofado, su policromía, presenta un estado de conservación extraordinario y es de una belleza magnífica. La Virgen con el Niño, de escuela guatemalteca del siglo XVIII y de colección privada. De Antonio Palomino, nacido en Bujalance, Córdoba en 1655 y fallecido en Madrid en 1726, encontramos este óleo sobre tabla de la Purísima. La Virgen María, de escuela hispano-filipina, anónima del siglo XVII, realizada en marfil. Este óleo sobre cobre de escuela italiana del siglo XVII representa a la Virgen Salus Populi Romani, protectora del pueblo romano. Nuestra Señora del Pilar con Santiago Apóstol y un peregrino, de escuela brasileña, de finales del siglo XVIII, del artista llamado El Aleijandino. Del siglo XVI, la Virgen de la Leche entronizada con San José, Santa Isabel y San Juan Bautista, de escuela valenciana del siglo XVI, óleo sobre tabla. Acuarela de 1950, de Eduardo Santonja, de colección privada procedente de Madrid,
representa la glorificación de la Virgen María. La Virgen Dolorosa, madera policromada de escuela quiteña del siglo XVIII, de Giovanni Battista Gauli, italiano de finales del siglo XVII, la Purísima. La Virgen María con el Niño Jesús y San Juan Bautista, de escuela española del siglo XVI y de colección privada procedente de Madrid. La Virgen María de escuela hispano-filipina del siglo XVIII, realizada en marfil. Virgen de Guadalupe de escuela mexicana del siglo XVIII. Nos encontrábamos con la gran escultora de la corte, Luisa Roldán, del siglo XVII, y ahora contemplamos un óleo sobre lienzo de la Purísima del pintor de la corte, Juan Carreño de Miranda, siglo XVII, colección privada procedente de Salamanca. Este es el único espacio donde vamos a encontrar algunos hombres. Se trata de los 12 apóstoles, del taller de Goya. La Virgen María, más excelsa, lógicamente, que los 12 apóstoles. Este cuadro, de procedencia monástica benedictina, representa la glorificación de la Virgen María, de escuela peruana del siglo XVIII. El nacimiento de la Virgen María, magnífico óleo sobre lienzo de grandes dimensiones de Giovanni Battista Beinaschi, de escuela italiana, lógicamente, del siglo XVII. Nos encontramos con la Virgen Dolorosa, un busto de José de Mora, de Granada, de principios del siglo XVIII. La Ascensión de la Virgen de Montesa, de Manuel Camarón y Meliá, hacia el año 1800, óleo sobre tabla, llamado también Nuestra Señora del Remedio. La Virgen de la Universidad, de Francisco Pacheco, que había nacido en Sanlúcar de Barrameda en 1564 y muere en Sevilla en 1644. Aparece la imagen de la Virgen y a sus pies arrodillado el donante con el edificio de la Universidad de Sevilla en sus manos. Este magnífico óleo sobre lienzo es de propiedad particular, procede de Sanlúcar de Barrameda y actualmente se encuentra en Madrid. De Luisa Roldán, en terracota policromada, encontramos esta Divina Pastora. La Virgen María con San Francisco y San Juan Bautista, de Miguel Juan Porta, procedente de Valencia, obra realizada a finales del siglo XVI. Retablo de Miguel Esteve. La Virgen María con el Niño Jesús, Santa Ana, San Juan Bautista y Carlos I, siglo XVI. La Virgen María de escuela genovesa del siglo XVI. Óleo sobre lienzo de escuela peruana del siglo XVIII, Nuestra Señora de la Merced, Divina Peregrina. La Anunciación de la Virgen María, de escuela alemana del siglo XVI, madera tallada en su color, de colección privada. La Piedad de escuela flamenca del siglo XVI, de gran preciosismo por los detalles que el artista consigue. Podemos fijarnos en la arquitectura de la ciudad que aparece en el fondo de la imagen, la vegetación y los personajes. Hemos realizado la visita a la exposición de Claris Mulieribus acerca de mujeres ilustres en el convento de San Juan de la Cruz de Alba de Tormes. Esta muestra, que ha tenido lugar desde el día 4 de mayo de 2024
hasta el 2 de febrero de 2025, queda perpetuada en el gran catálogo de 700 páginas que recoge artículos, biografías de las mujeres, fotografías de todas las piezas. Por medio del catálogo se produce un acercamiento muy concreto a la exposición que acabamos de visitar.